Hermano, que Dios te bendiga, que tengas muy buenas noches. Qué bueno que hoy puedas estar con nosotros en esta noche, amén. Seas bienvenido. ¿Por qué no, antes de empezar, nos acompañas con una pequeña oración, amén? Ahí donde tú estás, cierra tus ojos y vamos a orar y vamos a agradecer hoy al Señor, amén. Padre Celestial, Dios, hoy venimos delante de ti, Dios. Hoy venimos a buscar en tu presencia, Señor. Hoy venimos, Señor, a declarar, Padre, que tú eres el único, vivo y verdadero, Señor. Venimos a agradecer, Señor, porque tú nos has guardado, tú nos has cuidado, Señor. Tú nos has bendecido, Padre. Incluso lo mucho o poco que tú nos has dado, Señor. Hoy lo damos con gracia, Padre. Hoy, Señor, y venimos a buscar en tu presencia, Señor. Hoy venimos, Señor, a buscar en tu palabra, Padre. Hoy venimos, Señor, con un corazón sincero, Padre. Que hoy podamos venir a buscarte. Que hoy podamos venir a declarar, Señor. También te pido, Padre, por mis hermanos, Padre, que hoy nos están viendo, Señor. Cualquiera de tus hijos, Señor, que hoy estén conectados a través de estos medios. Tú bendices su vida, Padre, tú bendices su matrimonio, su casa, Señor, su trabajo, su escuela, Padre. Sabemos, Señor, que hoy tú te has de mover en este lugar, Padre. Sabemos que hoy tú eres bienvenido a nuestro hogar, Señor, a nuestros corazones, Padre. Que hoy tú puedas venir a hacer tu voluntad. Hoy venimos, Señor, a cantar unos cantos de adoración, Padre. Que esta noche, Señor, sea una noche de adoración, Padre. Que todo lo que cantemos, Señor, que todo lo que adoremos, Señor, sea con un corazón sincero, Señor, sea con un corazón limpio, Padre. Más que a la vida te deseo, más cada día te deseo, más todavía Jesús. Todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que estimaba
deseo, más que a la vida te deseo, más cada día te deseo, más todavía que eso. Suficiente serás, tú suficiente serás, hoy por la eternidad, tú suficiente serás. Suficiente será hoy por la eternidad. Tú suficiente será y tú suficiente será. Tú suficiente será hoy y hoy por la eternidad. Tú suficiente será, te deseo, más que a la vida te deseo, más cada día te deseo, más todavía Jesús. Te deseamos, te deseo.
Cristo, no me debes nada a mí, más lo que tú puedas hacer. Te quiero a ti. Lo siento por andar por sentimientos, lo siento por cantar sin adorar. Llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Lo siento por buscar lo mío primero, lo siento por olvidar que bastas tú. Llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti, oh, te quiero solo a ti, solo a ti, te damos gracias, me envuelve tu presencia, solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo, no me quiero ir, no busco bendiciones. Cristo, no me debes nada a mí, más lo que tú puedas hacer. Te quiero a ti. Quiero solo a ti, te adoramos Dios, muévete, muévete Señor, en mi vida. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque hoy sabemos que incluso en medio de las dificultades, Padre, tú sigues obrando en medio, Padre. Sabemos que tú sigues guardando nuestras vidas, Padre. Sabemos, Señor, que tú sigues cuidando nuestra salida y nuestro regresar, Padre. Sabemos que tú eres quien lucha nuestras batallas. Si hemos tenido pensamientos malos, Señor,
que hoy sean quitados, Señor. Si hemos dudado incluso de ti, Padre, tú recapacítame. Tú háblame a mi ser, Padre. Tú háblame a mi vida, Señor. Tú sigue tratando en mi vida, Padre. No soy perfecto, Padre. No somos perfectos. Pero sigue dejándonos permitir conocerte cada día más, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra solamente a ti, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén, hermanos. Que Dios te bendiga, hermano. No te vayas, sigue estando con nosotros. Amén. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Qué bueno que están ahí en sus hogares acompañándonos en esta reunión de miércoles por la noche. Amén. Reciban un saludo, hermanos, todos y cada uno de ustedes, los que son miembros de la congregación Dios es Amor. Dios les bendiga. Los extrañamos las reuniones, pero estamos siempre por amor y por respeto, guardando la distancia y obedeciendo las recomendaciones que nos están dando nuestras autoridades. Amén. En lo personal, hermano, yo considero y espero que puedas estar de acuerdo que aunque confiamos en el Señor y tenemos fe en Él y creemos que Él nos cuida, debemos de ser respetuosos y debemos de ser precavidos y debemos de ser prudentes. Amén. En la Ciudad de México todavía se están dando muchos contagios, aún en la alcaldía de la Magdalena Contreras. Entonces, siempre por respeto, hermano, y por cuidado de ustedes, por amor a ustedes, todavía estamos teniendo las reuniones en la casa. Seguimos en semáforo naranja y esperemos en el Señor, hermano, que pues vaya disminuyendo todo esto. Hay hermanos de la congregación que se han contagiado y que han pasado momentos difíciles. Siempre estamos orando por ellos. Y hay hermanos en la congregación que todavía nos hemos contagiado y todavía estamos cuidándonos, hermano, resguardándonos y cuidando a nuestros seres queridos, porque es verdad que cuando nosotros nos cuidamos, cuidamos a los demás. Probablemente tú sepas de algunas congregaciones o alguna congregación que ya abrieron sus puertas y ya se están reuniendo. Y hermano, yo respeto su decisión, aunque no estoy de acuerdo, e incluso lo he externado con algunos pastores, pero es la decisión de ellos. En lo personal, yo he decidido esperar, hermano, y confiar en el Señor que esto vaya cediendo y en un momento adecuado, seguro, ya podamos reunirnos. Amén. Siempre seguimos orando y también bendecimos a todos los hermanos que nos ven en otros lugares, que son de otras congregaciones. Los bendecimos y pedimos por ustedes. Amén. Dios les bendiga. Hoy les quiero compartir, hermano, algo que el Señor habló en estos días a mi corazón. Y esta palabra es una palabra, hermano, que va dirigida personalmente a algunos, a varios de ustedes o a todos ustedes. Es una palabra muy, muy dirigida, hermano, muy personal y de parte de Dios para ti y para todos nosotros. Amén. Y tiene que ver, hermano, con esta situación de la pandemia, tiene que ver con esta situación de estar recluidos en la casa y tiene que ver con las situaciones que hemos estado viviendo en nuestra casa, con nuestra familia, en nuestro matrimonio y en nuestra vida personal. Amén.
Para esto voy a tomar en cuenta, hermano, la palabra del Señor en el libro de Josué capítulo 7. Amén. A Josué capítulo 7, vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Amén. Vamos a leer esta historia y vamos a ver cómo el Señor nos da un consejo para nuestra vida en el día de hoy, alimento para nuestras almas. Josué capítulo 7, verso 1 en adelante, la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Camri, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ahí, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ahí. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Ahí. No fatigues a todo el pueblo yendo ahí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ahí. Y los de Ahí mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta de Sebarim, y los derrotaron en la bajada. Por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Pero por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo, y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pecado de Jehová, ha cometido maldad en Israel. Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá,
Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de Zera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Zera por los varones, fue tomado Zabdi. Y hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Camri, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de los de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanzas, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió a mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ellos. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y los pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: porque nos has turbado, túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedreados. Así dice la palabra del Señor. Amén. Alguien podrá decir, hermano, que esta historia está fuerte o es injusta. Y debemos de entender, hermano, que la sociedad, la cultura y los tiempos que se vivieron antes son totalmente diferentes a la cultura, a los tiempos que estamos viviendo el día de hoy en nuestro tiempo. Amén. Pero esta historia trae una gran enseñanza para nosotros, porque los seres humanos actuamos siempre de la misma manera, con diferentes reglas, con diferentes leyes, en diferentes países, hermano. Cuando alguien quebranta la ley, debe de tener un castigo. Para poder entender esto, hermano, debemos de ir al capítulo 6. No lo vamos a leer, solamente voy a comentar algunas cosas. Si tú lo quieres leer ahí en tu casa, lo puedes leer. Josué capítulo 6 cuenta la historia, hermano, de cuando el pueblo de Israel comienza a conquistar la tierra de Canaán, la tierra prometida. Cruzando el Jordán, hermano, la primera ciudad que se encontraron era una ciudad muy fuerte, era una ciudad poderosa, era una ciudad amurallada. Esta ciudad se llamaba Jericó. El pueblo de Dios, hermano, tenía que conquistar la tierra. Y la tierra que iba a conquistar estaba poblada por diferentes tribus, por diferentes pueblos. Algunos eran grandes, algunos eran pequeños, algunos eran muy poderosos, algunos no eran tanto. La primera ciudad, Jericó, hermano, fue conquistada por los israelitas obedeciendo los mandatos del Señor. Esta ciudad tenía murallas muy grandes y era una ciudad muy poderosa. Y los israelitas por sí solos no podían conquistar esta ciudad sin la ayuda de Dios. Y hermano, Dios les dio algunas reglas, algunos mandamientos, alguna estrategia, algunas ordenanzas para que las cumplieran al pie de la letra. Una de las ordenanzas, hermano, que les dio fue que los sacerdotes tenían que cargar el arca del pacto, el arca de la alianza. Deberían de ir, hermano, atrás los levitas, los cantores con trompetas.
y el pueblo debería de ir atrás también de ellos y deberían de rodear la ciudad de Jericó una vez al día. Y en el sexto día deberían de rodear la ciudad 7 veces, hermano, y al final deberían de gritar, y cuando gritaran las murallas se iban a derribar. Pero uno de los segundos mandamientos que Dios le dio a los israelitas fue que no deberían de tomar ningún despojo, no deberían de tomar ningún botín, que todo el oro, que toda la plata, que todos los utensilios de bronce y los utensilios de hierro tenían que ser llevados para el tesoro, para las arcas del tesoro de Dios. Nadie debería de tomar nada, porque si lo tomaban, entonces estarían rompiendo el mandamiento de Dios. Esto, hermano, sucedió como el Señor lo dijo. Los israelitas cumplieron con las ordenanzas y la estrategia, las murallas cayeron, entró el pueblo, tomó todo el botín y se lo llevó al tesoro de Dios. Pero un hombre, hermano, llamado Acán, dice que vio en una de las casas de Jericó, vio un manto babilónico muy bueno, muy precioso. Vio también, hermano, monedas de plata y un lingote de oro. Y dice que las codició y las tomó para él, desobedeciendo el mandato que Dios había dado. Todo el pueblo obedeció el mandato de Dios. Todas las familias, todos los soldados, todas las personas obedecieron el mandato de Dios, excepto Acán. Acán no obedeció, aunque oyó el mandamiento, aunque oyó la instrucción, aunque oyó las ordenanzas. Él decidió, hermano, voluntariamente no hacer caso y codició estos bienes, estos tesoros que le pertenecían al tesoro de Dios, y los tomó para él mismo. Los tomó, se los llevó en medio de la batalla, en medio de la confusión, y dice que los fue a enterrar abajo de su tienda. Ahí los enterró, ahí enterró los tesoros que él había robado, desobedeciendo el mandato de Dios. La siguiente historia, hermano, dice que el pueblo de Dios tenía que seguir avanzando y conquistando. La siguiente ciudad se llamaba Ai, H-A-I latina, Ai. Así se llamaba la ciudad de Ai. Entonces, hermano, dice la escritura que ya leímos, que Josué envió a unos exploradores para que vieran cómo iban a combatir a la ciudad de Ai. Y los exploradores fueron y vieron que la ciudad era pequeña, no era una ciudad amurallada, no tenía muchos habitantes. Entonces los exploradores regresaron y le dijeron a Josué que no tenía que ir todo el ejército, que solamente bastaba con mandar a 2,000 o 3,000 soldados para que tomaran la ciudad, porque era una ciudad muy pequeñita. No era como la ciudad de Jericó, que tenía grandes murallas, que tenía miles y miles y miles de gentes, que tenía un ejército poderoso. Esta ciudad era muy pequeñita, era débil y no tenía un ejército muy grande. Entonces dice la escritura, hermano, que Josué le hizo caso a los exploradores y solamente envió a 3,000 soldados para conquistar la ciudad de Ai. Cuando la ciudad de Ai vio que venían en contra de ellos para conquistarlos, hermano, se organizaron y se defendieron como pudieron. Los hombres, los guerreros de la ciudad, aunque eran pocos, salieron a defender su ciudad, sus familias, sus hijos.
Y dice, hermano, que salieron con tal bravura, con tal valentía, que esos pocos hombres de la ciudad de Ahí derrotaron a los 3,000 soldados israelitas y mataron a 36. Defendieron su ciudad. Los israelitas habían menospreciado a estas personas porque eran pocos. Cuando regresaron los soldados israelitas al campamento, derrotados, desmoralizados, dice la escritura que desfalleció su valentía después de haber venido de una gran victoria sobre Jericó. Hoy eran derrotados y su mayor temor, hermano, era que cuando todos los pueblos, todas las naciones, todas las tribus de los amorreos y de toda la gente que habitaba las otras ciudades, que eran muchísimas ciudades, iban a escuchar que un pequeño pueblo, un pequeño ejército, hermano, con pocos soldados, habían derrotado a los israelitas. Se iban a valentonar, se iban a llenar de valor, se iban a unir y iban a venir para destruir a los israelitas, para matarlos a todos. Cuando los israelitas, hermano, destruyeron Jericó, la primera ciudad, que era grande y amurallada y fuerte y poderosa, esas noticias corrieron a todas las ciudades, esas noticias corrieron a todos los pueblos, esas noticias corrieron a todas las aldeas, esas noticias corrieron, hermano, a todos los ejércitos de los demás lugares. Y la gente, hermano, los reyes, los pueblos comenzaron a tener temor, porque ellos pensaban, si Dios les dio la victoria sobre Jericó, que era una ciudad grande y poderosa, ¿cuánto más les va a dar la victoria sobre nosotros? Pero ahora que un pequeño pueblo llamado Ahí les había ganado a los israelitas, esas noticias también iban a correr y se iban a escuchar en todas las demás naciones, en todos los demás reinos, con todos los demás ejércitos, y hoy se iban a envalentonar e iban a venir en contra de los israelitas. Dice la Biblia, hermano, que su corazón se hizo como agua, desfallecieron. Ellos no podían entender cómo después de una gran victoria, ahora tenían una gran derrota. Hermano, a veces uno no aprende mucho cuando uno tiene victorias, pero uno aprende más cuando uno tiene derrotas. Más cuando las derrotas que uno tiene son en contra de enemigos que parece que son insignificantes, parece que no son poderosos, parece que no son problema, parece que ya los tenemos dominados, parece que como que no nos tenemos que esforzar mucho para poder derrotar ciertas cosas. Sin embargo, cuando nosotros somos derrotados, hermano, por esas situaciones, por esas circunstancias, por esas cosas pequeñas que nosotros despreciamos o no les damos valor, entonces, hermano, debemos de entender que algo estamos haciendo mal. Los israelitas, hermano, corrieron con Dios y le preguntaron que por qué habían sido derrotados. Tuvieron temor no por la derrota, hermano, que habían tenido no por la derrota que habían sufrido de los del pequeño pueblo de Ahí. No. Si tú lees bien la escritura, hermano, ellos comenzaron a desfallecer, ellos comenzaron a tener temor, ellos comenzaron, hermano, a que su corazón se hiciera como agua, porque, hermano, esa pequeña derrota era el ejemplo que todas las demás naciones iban a tener para venir en contra de los israelitas. La gran victoria que tuvieron en contra de Jericó no iba a contar para nada, sino iba a contar esta derrota que tuvieron contra un pequeño ejército, un pequeño pueblo, una pequeñita ciudad que menospreciaron y que los había derrotado.
El temor de ellos, hermano, es de que si así iba a ser su caminar, hermano, entonces no tenían esperanza. Todo el pueblo de Israel iba a ser muerto, todo el pueblo de Israel iba a ser acabado, iban a ser exterminados, porque, hermano, delante de ellos había grandes naciones, grandes reyes con grandes ejércitos, grandes ciudades amuralladas. Había gigantes, hermano, incluso. Dice la palabra, hermano, que Josué corrió juntamente con los ancianos, con los jefes de familia, a platicar con Dios. Y Dios les dijo, hermano, que ellos habían sido derrotados porque habían desobedecido los mandamientos, habían desobedecido el mandamiento, habían desobedecido la instrucción. Hermano, cuando un ejército en la actualidad es disciplinado, cuando un ejército, hermano, todos los mandos son disciplinados, son obedientes, obedecen las reglas, obedecen las tácticas, hay una grande probabilidad de victoria. Pero cuando un ejército, hermano, es indisciplinado, no obedece las reglas, no obedece las tácticas, no obedece el mando, hermano, hay una grande posibilidad de ser derrotados. Dios les dice que aunque tuvieron la victoria sobre Jericó, alguien desobedeció las reglas. Y las consecuencias eran de que por eso habían sido derrotados. No por falta de valor, no por el ejército que ellos llevaron o por el ejército contrario, sino porque si ellos iban a seguir avanzando, conquistando la tierra y no iban a ser disciplinados, hermano, iba a costar mucho trabajo, iban a costar muchas vidas. Ya habían matado a 36 soldados, los de ahí habían matado a 36 soldados de los 3,000 que subieron para conquistarla. Entonces Dios dice, si ustedes no van a seguir mis reglas, si ustedes no van a obedecer mis mandamientos y van a querer seguir avanzando, pues va a ser muy difícil. Es mejor ahorita que estamos comenzando que arreglemos las cosas, que pongamos las cosas en claro y que veamos dónde está la falla, qué es lo que pasó. Y entonces el Señor le dice, júntate a las 12 tribus de Israel mañana y santifícalas para ver dónde está el problema. Hermano, siempre uno tiene que ver dónde está la causa del problema. Cada vez que tenemos un problema, una dificultad, cada vez, hermano, que hay una derrota en nuestra vida personal, en nuestro matrimonio, cada vez que hay una derrota en nuestra familia, cada vez que hay una circunstancia difícil en la congregación, uno tiene que ver dónde está el problema. Hermano, a veces en las victorias no se aprende, pero se aprende en las derrotas. Uno tiene que ser sabio, hermano, tiene que ser humilde para poder reconocer dónde está la falla, dónde se hizo algo incorrecto o dónde no se hizo algo, hermano, que Dios manda. Los mandamientos de Dios, hermanos, son muy sencillos. Las reglas de Dios son muy sencillas para poder ser victoriosos cada día en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Y cuando decidimos voluntariamente no hacer caso a la dirección, no hacer caso al mandamiento, no hacer caso, hermano, a la orden, entonces vienen los problemas. Tú lo has experimentado y lo vas a seguir experimentando, hermano. Cuando tú tienes un problema en tu vida, en tu casa, en tu matrimonio, con tu familia, aún en el trabajo, debes de reflexionar y debes de pensar qué es lo que no se hizo bien o qué es lo que se debió haber hecho mejor. Es importante, hermano,
ser humilde y reflexionar. Cuando Josué manda a traer a las 12 tribus, el Señor escoge a la tribu de Judá. Y después de escoger a la tribu de Judá, hermano, tiene que empezar a escoger a las personas dice que escogió a la familia de Sera, y después escogió a la casa de Simri, y después escogió a la casa de Acán. Uno tiene que, hermano, hurgar. Uno tiene que buscar. Dice que escogió a la tribu de Judá. La tribu de Judá, hermano, eran cientos de familias, cientos de familias, cientos de familias. Y de esas cientos de familias tuvo que escoger a los que descendían, hermano, de la familia de Sera. ¿Quiénes eran todas las familias que venían de Sera? Y después tenían que escoger a las familias que venían de Simri. Y después de Simri tenían que escoger a las familias que venían de Acán. Uno tiene que ir viendo, hermano, paso a paso, dónde está el error, dónde se cometió el error, dónde estuvo la falla, si es que la hubo. Y uno tiene que ser honesto, hermano. Dice la palabra, hermano, que encontraron a Acán y él confesó su falta. Dice, hermano, que Acán, Josué le dijo a Acán, confiesa y dime todo lo que pasó. Y Acán, hermano, le dice todo lo que pasó. Le dice, cuando estábamos ahí en Jericó peleando, entré a un lugar y vi un manto babilónico, vi monedas de plata, vi un lingote de oro, lo codicié, me lo llevé y lo enterré en mi tienda. Dice la escritura, hermano, que Josué envió a hombres para que fueran a buscar a su tienda y verdaderamente encontraron ahí escondido lo que Acán había robado. La codicia, hermano, la mentira nunca es buena. Él desobedeció, hermano, el mandato de Dios. Él desobedeció la ordenanza de Dios. Alguien podrá decir, hermano, porque el castigo fue muy fuerte. El castigo fue, hermano, que sacaron a toda la familia de Acán, a su esposa, a sus hijos, a las esposas de sus hijos, a sus nietos, a sus animales, a su tienda, todo lo de su casa, y dice que los apedrearon. El pueblo los apedreó. El pueblo, hermano, eran miles, hay quien dice que era 1,5 millones, hermano, de gentes. Los apedrearon y después los quemaron. Y alguien podrá decir que fue excesivo, que fue injusto, que fue no sensible, que fue muy duro el castigo. Hermano, el problema es que si hubieran dejado vivo a Acán y no hubiera sido castigado, no hubiera recibido una consecuencia, y no se hubiera establecido, hermano, la obediencia, la severidad, lo justo y lo serio que era esto, hermano, cualquier persona más adelante hubiera hecho lo mismo. Y se hubieran perdido no una familia, sino la vida de muchas familias, inocentes. Toda la gente, hermano, todos los soldados y las personas que entraron a Jericó obedecieron los mandatos, fueron fieles. Solamente Acán desobedeció. Y por la culpa de Acán iba a padecer todo el pueblo. Entonces, hermano, tenía que sentarse un precedente. Tenía que sentarse, hermano, un reglamento. Toda la gente, hermano, ahora ya no podía decir, no lo sabía, no lo sé, nadie me lo dijo. No, porque ya sabían que lo que hizo Acán estaba mal. Desobedeció y puso en riesgo a toda la gente, a todo el pueblo, hermano. Los puso en riesgo. Dice la escritura, hermano, que
cuando se arregló el asunto, se volvieron a organizar. Hicieron un plan de ataque para conquistar a la ciudad de Ai. Y hermano, este plan funcionó. Ya no menospreciaron a esta ciudad, aunque eran pocos. Dice, hermano, que subieron a conquistarla, la rodearon. Eso lo puedes leer, hermano, en el capítulo 8. Hoy no lo vamos a ver, porque te quiero dar, hermano, la enseñanza. Hermano, Dios te quiere decir en esta hora algo muy importante. Estamos viviendo situaciones difíciles. Estamos viviendo situaciones complicadas. Podría decirse, hermano, que estamos en una batalla, en una lucha, en una pelea contra un enemigo invisible que es el virus, con un enemigo invisible que es el temor, con un enemigo, hermano, invisible que es la duda, con un enemigo, hermano, que ya está tomando vidas, que es la economía. Nosotros como iglesia, hermano, nosotros como creyentes y como hijos de Dios, debemos de entender, hermano, que esta situación para nosotros, no sé para las personas que no conocen a Dios, pero para nosotros debe de ser un tiempo de aprendizaje, un tiempo, hermano, de reflexión, un tiempo, hermano, de obediencia, un tiempo, hermano, de humildad. Amén. Ahorita no nos estamos reuniendo en la congregación, hermano, por obedecer las leyes, por obedecer las indicaciones y las direcciones de nuestras autoridades. Y yo quiero ser obediente. Yo no quiero ser, hermano, como Acán, que fue desobediente al mandato, que aun cuando le dijeron que no debería de tomar nada, porque el oro y la plata y los utensilios de hierro y de bronce deberían de ser llevados para el tesoro del Señor, él voluntariamente decidió tomarlos para él mismo. Su codicia, hermano, lo llevó a mentir, a ser mentiroso delante de Dios, delante de sus líderes o representantes y delante de todo el pueblo, poniendo, hermano, en peligro la vida de todas las tribus, de todas las familias, de todas las casas, de todas las personas. A él no le importó, hermano, el beneficio del pueblo. A él solamente le importó su codicia. Hermano, no debemos de ser egoístas. Debemos de pensar en la multitud, en la gente, en las familias, en la tribu, en la congregación. Para mí sería fácil, hermano, decirles que el próximo domingo ya iniciamos los cultos y que vengan. Hermano, pero yo no quiero ser desobediente. Porque yo he orado y he escuchado la voz de Dios, hermano, y algo que me ha dicho es que tenemos que aprender paciencia. Y si, hermano, ahorita este asunto ha venido a sobrepasarnos en ciertas cosas, hermano, y en cierta manera hemos sido derrotados, debemos de reagruparnos. Debemos, hermano, de aprender dónde no estábamos haciendo bien las cosas, o qué hicimos mal, o qué se puede mejorar, para que nosotros, hermano, cuando regresemos, venzamos cualquier dificultad, por muy pequeña o muy grande que sea, hermano. Solamente vamos a poder vencer cuando nosotros nos sometamos a la obediencia a Dios, la obediencia al Espíritu Santo, la obediencia a la palabra, la obediencia, hermano, al pastor, hermano, y Dios nos va a bendecir, Dios nos va a respaldar,
Dios va a estar con nosotros, no que no ha estado, pero este tiempo, hermanos, de reclusión en nuestros hogares, este tiempo de escasez, este tiempo, hermano, de enfermedad, este tiempo de pérdida, hermano, es para reflexionar, es para reagruparnos, es para hacer planes nuevos, para poder implementarlos cuando nosotros, hermano, regresemos a nuestra vida cotidiana, en lo personal, en lo matrimonial, en lo familiar, en lo laboral, en lo social, en lo espiritual, en lo congregacional, hermano. Yo espero, hermano, que tú estés valorando. Yo espero, hermano, que si este pequeño enemigo llamado temor, este pequeño enemigo llamado ahí, este pequeño enemigo llamado economía, este pequeño enemigo llamado enfermedad, este pequeño enemigo llamado, hermano, intolerancia porque estamos juntos en la casa, o malestar, este pequeño enemigo llamado enfermedad, lo que sea, hermano, y nos ha derrotado, debemos de, hermano, reagruparnos, debemos de pensar qué nos está haciendo bien, qué hicimos mal, qué no obedecimos a la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, nos aconseja, la palabra de Dios nos enseña, la palabra de Dios nos exhorta, la palabra de Dios nos instruye, hermano, en todas las áreas de nuestra vida, en la parte física, en la parte emocional, en la parte espiritual, hermano. Y, hermano, si nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, hermano, al buen consejo del Señor, al buen consejo de su palabra, al buen consejo del pastor, al buen consejo de los seres que nos aman, hermano, al buen consejo, hermano, de nuestra esposa, esposo o nuestros hijos, hermano, cada vez que nos den un buen consejo, tomarlo, hermano, porque si nosotros salimos a la guerra y desobedecemos el consejo que Dios nos está dando muchas veces, hermano, por medio de las personas que nos aman, vamos a ser derrotados por nuestra soberbia, por nuestro orgullo, por nuestra vanidad, por nuestra codicia, hermano. Debemos de ser sensibles. Hermano, yo te lo pido en el nombre del Señor. Debemos de ser humildes. Debemos, hermano, de buscar la manera de llevarnos bien en la casa. De que en nuestra casa, hermano, no entre el odio, no entre el rencor, no entre el resentimiento, no entre la ira, no entre la impaciencia, hermano. Imagínate, nos estamos cuidando del virus, nos estamos cuidando del COVID-19, hermano. Y no puede ser posible, hermano, que una pequeña ciudad como ahí, un pequeño pueblo que se le puede ganar fácilmente, nos esté derrotando por no obedecer el mandato de Dios. ¿Cómo puede ser posible, hermano, que decimos que hemos derrotado al diablo, que hemos derrotado grandes cosas, hermano, que con la ayuda de Dios hemos vencido a Jericó, que las murallas han caído? Sin embargo, hermano, por ser soberbios, por menospreciar a veces las cosas pequeñas, esas cosas pequeñas son las que nos están derrotando. Dice la Biblia, hermano, que las pequeñas zorras son las que destruyen la viña. Hermano, tu casa, tu corazón, tu mente debe de estar en paz. Tu matrimonio debe de estar en paz, lleno de armonía, lleno de gozo. Tu familia debe de estar en paz, hermano. Los que viven bajo tu casa deben de estar anhelantes y deseosos de regresar a la casa del Señor. Deben de estar reagrupándose, hermano. Deben de estar en oración, en comunión. Deben de estar adorando y alabando al Señor, hermano, para que cuando regresemos a la casa de oración, vengamos con fortaleza, vengamos con confianza, con convicción, hermano, con fidelidad, con perseverancia. Yo espero, hermano, yo oro para que tú en tu casa, hermano, no estés ahí, hermano, dudando. No estés ahí menospreciando al pequeño enemigo que se ha metido a veces en tu mente, en tu corazón, en tu familia, y que ahí, hermano, en tu casa ya no sepas qué hacer. Ahí pienses que Dios te ha abandonado. Dios no te ha abandonado. Dios, hermano, está contigo. Dios, hermano, su poder, su amor. Créele al Señor, hermano. Créele al Señor.
Dios de amor, Dios de gracia, Dios de bondad, Dios de misericordia, Dios de paz, Dios de abundancia, Dios de prosperidad, hermano, Dios de salvación está contigo. Ten fe, hermano, vive cada día con fe, vive cada día con fe, hermano, en el Señor. Consagra tu vida, pon en práctica la palabra del Señor, hermano. Ama a tus seres queridos, hermano, ahí ora con ellos, bendícelos, bendícelos desde tu corazón, ahí en la intimidad, hermano, y verás cómo el Señor, hermano, nos va a dar la victoria. Hemos menospreciado a los enemigos pequeños, y los enemigos pequeños, como este pequeño pueblo de ahí, hermano, nos ha derrotado porque hemos dejado de obedecer el mandato de Dios. No digas, hermano, no preguntes por qué te sientes desanimado, no preguntes por qué te sientes desmotivado. Si has dejado de orar, si has dejado de buscar, si has dejado de adorar al Señor ahí en tu vida, si has dejado de hablar del Señor, si tus pláticas son otras, si tus pláticas son, hermano, cualquier otra cosa, si has dedicado tiempo para cualquier otra cosa, menos para buscar tu intimidad con el Señor, todavía hay tiempo. Si has sufrido derrotas, hermano, es tiempo de reagruparse y pensar por qué fuimos derrotados por un pequeño pueblo como ahí. ¿Por qué? ¿Por qué le robamos a Dios lo que es de Dios? ¿Por qué nos quedamos con el lingote de oro y las monedas de plata y el manto babilónico que no nos pertenecían? Le pertenecían al tesoro del Señor. Hermano, no te quedes con nada que le pertenece al Señor. Lo que le pertenece al Señor, hermano, es la adoración, es la obediencia, es la alabanza, hermano. Alabas al Señor en tu corazón, alabas y adoras al Señor en tu vida, cada día, por la mañana, al mediodía, al anochecer, en tu trabajo, los que están trabajando, en tu casa, los que nos quedamos en casa, hermano. Adora y bendice al Señor. Cuando tomes tus alimentos, agradécelos, hermano. Honra al Señor ahí en tu corazón, en tu vida. Y verás cómo el Señor, hermano, te va a dar la victoria. Te va a dar la victoria. Si es que tú no lo haces, dice la palabra que Josué dijo, los pueblos van a escuchar que el pueblo de ahí, un pequeño pueblo, nos derrotó. Y ellos se van a llenar de valentía y nos van a destruir a todos. Nos van a venir a masacrar a todos, a matar a todos. Hermano, el enemigo de nuestras almas está pendiente. También cuando te descuides, cuando dudes, cuando decidas dejar de buscar al Señor y solamente ver por tu beneficio. Y hermano, el enemigo estará preparando armas poderosas, eventos, hermano, difíciles en tu vida. Y si tú no tienes fe, si tú no tienes confianza, si tú no eres fiel, si tú no has decidido, hermano, honrar al Señor, entonces van a venir grandes derrotas. Si es que no ya las has experimentado. Y si ya lo has hecho, hermano, es tiempo de volverse a Dios. Reagrupémonos y observemos por qué fuimos vencidos en alguna área de nuestra vida, en alguna área de nuestro matrimonio, en alguna área de nuestra familia. Y hermano, pidámosle perdón a Dios. Saquemos el pecado, saquemos la maldad, saquemos la injusticia, hermano, y pidámosle perdón al Señor, y el Señor nos ha de dar la victoria cada día de nuestra vida. Amén, amén. Y no solamente derrotaremos a pequeños pueblos como ahí, sino derrotaremos a grandes enemigos, a grandes pueblos, a grandes ejércitos, siempre y cuando obedezcamos el mandato de Dios, su palabra, su guianza, su ordenanza, su estrategia de batalla. Aleluya. Amén. Dios te bendiga. Dios esté contigo. Nos vemos el próximo domingo, si Dios así lo quiere. Amén.